¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de regreso a Somos Cowboys Radio, presentado por Ford. Yo soy Amber García, acompañada por Víctor Villalba, Luis Fernando Pérez y Carlos Nava. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, de regreso. Bien, saludos a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Al 100? Bien, pues draft, contentos, descansados ya que fuimos ¿Pasó el draft? el fin de Yo semana. descansada, no, yo todavía estoy muerta, casi. Casi, Sí, pero no. Fue muy Ay, me duro. consta, un día me la encontré a medianoche aquí todavía deambulando en una Le conferencia. dije, ni me hable. Le dije, ni me mire, ni me hable. Bueno, generalmente me dice eso siempre. Ay, o sea, no que sea ya- mentiroso. Ya estoy acostumbrado, ¿no? Bueno, ya por fin concluyó el NFL Draft. Ya tenemos pues a la clase de draft 2025 de los Dallas Cowboys de manera oficial. Vamos a hablar y evaluar cada pick que hicieron los Dallas Cowboys en este draft. Pero antes de empezar a hablar de picks en específicos, quiero que me digan en general cómo vieron como que el resultado en general del trabajo que hicieron los Dallas Cowboys en este draft. Bueno, pienso que dar calificación a los drafts es una situación un poco rara, un poco difícil, hasta cierto punto imposible, porque pues no sabes, ¿no? Cuál es el resultado que te van a dar estos muchachos una vez lleven a cabo su carrera como profesional, que por cierto pues es muy corta. Pero si nos basamos, pienso yo, en calificar si adquirieron o no lo que necesitaban o llenaron las posiciones o los huecos en los que tenían necesidades, pienso que les fue muy bien a los Vaqueros de Dallas. Pienso que tomaron excelentes decisiones en cuanto a lo que escogieron. Había duda en la primera ronda sobre la situación de receptor abierto. Todos aquí en la mesa estábamos de acuerdo en que era una situación importante, ¿no? Darle esa arma a Dak Prescott. No se pudo, McMillan se fue antes, así que los Vaqueros se fueron por, pues para muchos, ¿no? El pick del bostezo, ¿no? Del pick de hasta cierto punto aburrido, pero pienso que durmieron tranquilitos después de la primera ronda los Vaqueros. Obtuvieron armas, pienso yo, a la defensiva, así que en general, si me pides una calificación, yo les doy una calificación de A- a los Vaqueros de Dallas en este draft de la NFL. Fíjate que yo les doy un 85. Un B+. B+, un B+. La verdad es, y vuelvo a lo mismo, no se trata de decir yo qué pienso deben hacer los Cowboys. Más bien es qué pienso yo que van a hacer los Cowboys. Y la verdad, si este muchacho Miller hubiera estado accesible en el lugar 12, fue seleccionado en el lugar 8, el receptor abierto de Arizona, yo creo que sí se van por él. Pero como ya estaba seleccionado, ni Matthew Golden ni Egbuka les llenó el ojo. Entonces, ellos decidieron, basado en pues, lo que se ha dicho, lo que se ha comentado y lo que ha sucedido últimamente, de que un Zach Martin ya no está como parte del equipo, hay que reforzar ahora sí que la línea ofensiva, pero no necesariamente reforzarlo en la posición de guardia derecho, de conseguir jugadores que puedes mover dentro de la línea de golpeo. Y la verdad, al momento de ver la camada de jugadores que tiene el equipo de los Cowboys en este momento dentro de lo que es la línea ofensiva, yo creo que esta selección de Tyler Booker es muy acertada, muy apropiada, en el sentido de que es un jugador que se ha ganado a pulso la atención de estar en la primera ronda con el equipo de los Dallas Cowboys como la número 12, pero de ahí en adelante como que ahí ya el equipo de los Cowboys empezaron a reaccionar de acuerdo a lo que había. Y esta selección de Donovan Ezeiniuaku, pues caray, ahí como Víctor, te me está adelantando. Sí. Vamos a ir por cada jugador ok. en un momento. Solo quería tu Mi opinión. análisis Bueno, en general. Ok, lo que quería decir era que ahí, pues, un poquito confuso al momento de decir, oye, pues, ¿cuáles son tus necesidades? Tienes linieros defensivos y bueno, a lo que voy es que no hubo, ahora sí que un plan claro para mí de lo que estaba haciendo el equipo de los Cowboys, particularmente en algunas de las selecciones que hicieron. Fíjate que en mi caso creo que fue un draft cumplidor, disciplinado, en el que trataron de atender huecos que ellos sabían que tenían y que por momentos trajeron al mejor atleta disponible en ese momento o al mejor jugador de fútbol americano que tenían, ¿no? Y eso probablemente comenzaría a partir de la primera ronda cuando reclutaron un guardia, a pesar de que habían contratado 3 en la agencia libre y tenían a un muchacho que jugó media temporada como titular y lo hizo, yo creo que de una manera más que decente. Y también creo que la calificación, porque yo todavía no domino eso de las SAS y demás, será que por eso mi joven me veía la cara, pero yo le diría como que un 80, más o menos, B. porque
En mi humilde opinión, sí hizo falta, más allá de que otra cosa, en una de las primeras 2 rondas, traer un receptor. Ahora, si ya habías decidido que no lo ibas a traer en la primera ronda, creo que hicieron bien en traer al que muchos consideran un guardia generacional, un tipo que pues se ve que es estudiado, no solamente acabó la prepa en 3 años, tuvo un año en IMG Academy, que ahí solamente van los cerebritos y los que realmente juegan fútbol americano. Nick Saban dijo que él se lo había tratado de llevar a Alabama cuando vio que se graduó en 3 años, él dijo, no, coach, ¿sabe qué? Voy a ir un año todavía a la MGA a ver, y luego platicamos. Bueno, pues comprométete. Y hablan muy bien de él, pero en general creo que en vez de un guardia, debieron traer un receptor, y por eso es que les doy un 80, pero sí creo que hicieron un draft más que cumplidor. Sí, yo creo también que reforzaron muchas necesidades. Creo que, y todos estamos de acuerdo en la necesidad de la posición de receptor abierto. Los Cowboys lo han dicho de que todavía están viendo opciones porque ellos reconocen que es una posición que les gustaría reforzar. Ahora sí vemos, y ya ahora sí entrando ya más detalladamente en lo que es el pick de Tyler Booker, un jugador que es impresionante, o sea, la inteligencia que tiene, la postura que tiene, el tamaño, lo físico, el historial donde fue a la preparatoria, lo que hizo después también el programa de Alabama. Es un jugador que viene sumamente preparado y también es alguien que siento yo hace realmente muestra la prueba de lo que Brian Schottenheimer viene hablando de que quieren hacer. Es evidente que quieren volver a traer y establecer el juego terrestre, y por ahí empieza todo. El propósito de ello y lo que ellos han querido hacer es reforzar nuevamente la línea ofensiva, sentir que tienen una línea sólida, y por ahí empieza todo, recordando también lo de la lesión de Dak Prescott que viene y hay que protegerlo aún más este año, etcétera. Y ya de ahí, pues, sintieron que esa posición era aún más importante que la de receptor abierto en estos momentos. ¿No sería que quizá, como dijeron ellos mismos, no consideraron que hubiera un receptor abierto que valiera para gastar una décima segunda? No que el guardia, sino que en ese momento pensaron que el valor a mediano y largo plazo era mucho más grande el de Booker que el de traer a Golden o a Boca, que aún estaban disponibles. Pero la pregunta es si Tyrod Miller hubiera estado accesible todavía, si lo hubieran agarrado a él o no. Yo creo que sí, pero aquí pues ya no estaba accesible. Y Golden y el otro Egbuka no llenaron el ojo, punto. Sí, su valor, cuando se hablaba de ellos. Su valor de draft para una decimosegunda a lo mejor no era el correcto, porque decían que esta generación de receptores no era precisamente la más profunda que había, ¿no? Sí. Lo bueno que hay mucha trayectoria entre los Vaqueros y Tyler Booker, ¿no? Recordemos, fue uno de los jugadores que llevaron a cabo la visita con los Vaqueros. Pienso yo que hasta cierto punto hay un historial de buenos reclutamientos en línea ofensiva por parte de los Cowboys. Eso para mí que les dio confianza también en tomar la decisión. Y más temprano mencionaba que sí fue un pick que no fue sexy, que no causó ruido, no fue un receptor abierto como todos queríamos que fuese, ¿no? Pero decía yo, los Vaqueros durmieron tranquilitos, porque como le decía Carlos, ¿no? Puede ser, fue el mejor guardia de este draft. Puede ser generacional, es alguien que puede ser titular inmediatamente después de que ya se ha retirado Zach Martin. Viene de ser guardia izquierdo, pero él dijo que no tiene ningún problema en ser guardia derecho. Algo que no pudo completar Tyler Guyton después de que lo sacaron del colegio como guardia derecho y lo hace como tackle derecho y lo hace en tackle izquierdo, y en estos momentos no puede. Pienso que estos momentos este draft, este pick le da hasta cierto punto una dinámica a la línea ofensiva de los Vaqueros que no sabemos qué va a suceder, la verdad, porque si esta situación de Tyler Guyton no funciona, ¿qué va a suceder con Tyler Smith? ¿Qué van a hacer con Asim Richards? Empiezan a llevar a cabo un movimiento, pienso yo. Tienes a 3 muchachos de primera ronda, 2 de primera ronda en los últimos 2 años en Guyton y ahora en Booker. Tienes a Cooper Beebe de tercera ronda del año pasado. O sea, tienes talento joven. Para mí que hasta cierto punto la segunda ola, ¿no? De esa gran línea que tenía Zach Martin, que tenía Travis Frederick, que tenía Tyler. Y esa flexibilidad de la que hablas, la hablaron los coaches el día de la conferencia. ¿Por qué?
porque nunca descartaron, no dijeron que esa fuera la idea, dijeron, ya veremos, porque tienen que jugar los 5 mejores, pero esa era la idea. Bueno, ¿y qué tal si algún día mueven a Tyler Smith de tackle izquierdo, basan a Tyler Guyton a competirle a Terrence Steele de tackle derecho, a a Booker lo dejan de guardia izquierdo, y alguno de los 4 muchachos que tienen ahora compitiendo del lado derecho, y eso que no estamos hablando todavía de TJ Bass, ¿eh? O sea, la lista de linieros ofensivos después de este draft creció de manera considerable. O sea, yo por eso digo, si no reclutaron un receptor y pensaban reclutar un liniero, tomaron la mejor decisión con Booker. Tengo una pregunta. ¿Hay competencia entre Tyler Guyton y Terrence Steele en el lado derecho? ¿Sería una competencia? ¿O piensan ustedes que, óyeme, ¿cómo te vas a ir con Steele si tienes a un jugador como Guyton yo creo regresando a su posición natural del que los colegial, dos son parte, bueno, una por un lado de que como Guyton fue reclutado en la primera ronda el año pasado, le van a dar la oportunidad. Claro, y Terrence Steele sigue siendo uno de tus mejores 5 jugadores. Y ellos lo han dicho una y otra vez de que quieren, y el plan es tener a tus mejores 5 jugadores ahí. Sea como sea la alineación, ese es el plan. Pero también no le temen a tener competencia. Entonces, creo que vamos a ver cierto tipo de competencia, pero no sé. Y eso creo yo que es importante, que Steele ya sienta competencia. Lleva 2 años en los que nadie le ha competido desde que le dieron sus 90 millones. Él sabe que es el tackle, sin duda. Y un tackle de primera ronda vale esos 90 millones. Y lo ideal sería que sean los 5 mejores en su posición respectiva, ¿no? Claro. O sea, no que seas de los 5 mejores, que seas un tackle derecho, por ejemplo, natural, pero que tengan jugando en otro lado, ¿no? Porque eres de los 5 mejores y puedes llenar el hueco. Sí. ¿No? Pero va a ser interesante la reacción de Tyler Guyton en el sentido de que el año pasado pues no llenó el ojo, no hizo la labor que se esperaba de él. Yo lo que me pregunto es, ¿qué cambió del año pasado dentro de el análisis que se hizo de Tyler Guyton, el poco volumen que tenía dentro de la NCAA, los pocos juegos que jugaron para tomarlo como la primera ronda? Pues caray, me pongo a pensar. Ahora, en este caso, el equipo de los Cowboys tenía ciertas necesidades y bueno, no nos vamos a ir a decir yo sé cuáles son las necesidades porque pues la verdad nadie lo sabe. Hablábamos la semana pasada de 55 minutos donde en realidad no dijeron nada, pero bueno, ahí está una conferencia de prensa previa a lo que es el draft. Pero lo que yo veo ahora es que al momento de seleccionar en la primera ronda y van por un liniero ofensivo, así como el año pasado, como que fue una moneda al aire diciendo, híjole, esperemos que este chavo pueda. Y la verdad, dentro de todo lo que cabe, del 1 al 10, pues yo creo que algunos le darían un 7 a Tyler Guyton. ¿Por qué? Porque no llegó al nivel que se esperaba de él. Pero en este caso, con Tyler Booker, yo creo que esa selección va a eventualmente ser vista como una selección mucho, muy sólida de un jugador que va a tener una larga carrera, si no se lesiona y demás, dentro de la línea ofensiva del equipo de los Cowboys. Entonces, pues ahí como que cambió algo ahí al momento de seleccionar a Tyler Booker versus lo que hicieron el año pasado con Tyler Guyton. Me gustó mucho lo que dijo después del draft cuando lo entrevistó. No sé si era el podcast de Micah Parsons o era otro programa, pero estaba Micah Parsons presente en ese programa que lo estaban entrevistando después de que los Vaqueros lo escogieron. Y me encantó lo que dijo, ¿no? Porque Tyler Booker. Tyler Booker se ve un muchacho muy inteligente, muy elocuente, alguien sumamente serio, alguien de oficio de fútbol americano, alguien que estudia el juego. Y dijo, lo que más me gusta es básicamente ver en los ojos de mi oponente cómo el amor y la dicha por jugar el fútbol americano se les empieza a escapar conforme va el partido. Dice, esta gente se levanta, dice, se echan porras ellos mismos, les echan porras a sus familias, se toman sus menjurjes antes del juego, esos pre-workouts y toda la bola de cosas, levantan pesas, hasta que se encuentran con Tyler Booker, dice, en el terreno de juego. A mí, y jugada tras jugada, cuarto tras cuarto, dice, los empiezo a dominar y veo cómo en sus ojos empieza a disiparse esa dicha por jugar al fútbol americano, y eso es a lo que me dedico. Micah Parsons empezó a volver loco en cuanto empezó a escuchar eso, y usualmente no lo escuchas, ese tipo de elocuencia de un muchacho de 21 años de edad, ¿no? Y que ya tiene esa madurez y que sabe exactamente lo que quiere en la vida y a qué viene a la NFL. Él literal llenó todas las casillas. Para mí, él, a pesar de que tiene la inteligencia, ya lo mencioné, pero también
ese tipo de cosas que tú dices, Luis, yo tuve la oportunidad de ir con parte del equipo aquí a buscarlo en el bus al aeropuerto y venir para acá y de escuchar muchas de las cosas que él decía. Y la manera en la que él describe ciertas cosas, o sea, súper gráfica, de que te queda todo así de que una película de terror, pero lo dice de una manera que tú dices, wow, o sea, I want to see him play. Y ese es el tipo de muchacho que tú quieres. Y también cosas que dijo en la conferencia de prensa que dices tú también, wow, un tipo que tiene todas las cualidades de ser un líder, el liderazgo, la manera que se expresa, la manera en que explica su preparación de juego, cómo se prepara, la visualización para entrar al juego. Entonces son cosas que es muy impresionante y creo que va a ser un jugador de impacto inmediato. Y con Tyler Guyton, creo que aún todavía es muy temprano. Ya veremos claro. este segundo año cómo le va. Mejoró un poquito a medida que iba avanzando la temporada, pero como dijiste tú, los Cowboys tienen muy buena reputación reclutando en la primera ronda linieros ofensivos. Hay que saber manejarle la materia gris, claro. La materia gris, porque de repente decirle a un muchacho, reclutado en primera ronda, tackle izquierdo, a proteger a la espalda a Dak Prescott, y luego de repente decir, ¿sabes qué, carnal? No funcionó. Te vamos a mandar al otro lado que requiere menos. Pero bueno, eso no ha pasado, Más bien correcto, una no ha pasado, pregunta, pero. Y cuando 10 veces de manera diferente durante 3 conferencias de prensa después de las rondas le preguntaban al head coach quién es tu tackle izquierdo titular, él seguía diciendo Tyler Guyton, porque es de él perder su empleo. O sea, claro. Hoy es el tackle izquierdo. Pero hay mucho ruido con Tyler. No, yo escucho mucho ruido con Tyler más, Smith como tackle, o sea, muchísimo. Más bien, yo creo que esa es una pero tarea. debe ser, o sea, ¿por qué no? Esa es una tarea importante de los Dallas Cowboys. Que no dejar que todo lo que soy de Tyler Guyton, ya sea como tackle izquierdo, que si fue un bus, que si acá, no le entre a él al cerebro. Exacto. Porque no puede perder la confianza en sí mismo, por un lado. Por otro lado, el peor error de los Cowboys sería no tenerlo ahorita como tackle izquierdo. Espérame, si ya te dimos 7, 8 partidos el año pasado, si juegas de esto, estás enorme, pues más bien vamos ayudándote a que funciones. Claro. Y finalmente, eso que decía Ámbar ahorita del liderazgo. Se me pasó decirlo cuando cómo evalúan el draft. Bueno, los Cowboys trajeron a 6 jugadores, de los que fueron 9 que reclutaron, fueron capitanes de sus equipos en la universidad. Y decían que eso se tiene que reflejar dentro de ese vestidor, porque ya han tenido esas experiencias. Y de los 3 que no fueron capitanes en la universidad, habían sido capitanes en preparatoria también, o habían sacado muy buenas calificaciones. Dicen que ahora también le están poniendo atención a eso de qué tanto les entraba a la escuela por acá o no. Y también otra cosa que dijo Will McClay fue de que Tyler Booker fue lo más comparable a Zach Martin cuando lo reclutaron a él. O sea, que cuando vieron el draft y todo, y que él mismo dijo, vimos y sacamos el reporte de Zach Martin en su momento y lo comparamos y era de que casi prácticamente lo mismo, y eso fue algo que les llamó muchísimo la atención también. Vamos a nuestra primera pausa. Víctor, cuando regresemos, empiezo contigo con Donovan. Ahí sí no sé decir en la página. No vale la defensiva. Sí. ¿Cuándo regresemos después de esta pausa? Todos lo hemos visto en los juegos. Un aficionado levanta un cartel que dice cree. Ford ofrece vehículos en los que puedes creer, como las F-Series, las camionetas más vendidas en Estados Unidos durante 47 años consecutivos. Por eso tus concesionarios Ford de Texas son orgullosos patrocinadores, el vehículo oficial de los Dallas Cowboys y orgullosos patrocinadores de Creer. Basado en las ventas totales de 1977 a 2023. Ford es lo mejor en Texas. Un verdadero fan de los Dallas Cowboys está ahí para el viaje y el destino. Esta es la temporada para hacer que tu viaje cuente, volando desde el Aeropuerto Internacional de McAllen, el aeropuerto del sur de Texas de los Dallas Cowboys. Bien sea que vueles para ir a las galardonadas celebraciones y festividades de otoño de McAllen, o seas un aficionado del sur de Texas que vuela para animar a los Cowboys, haz que tu viaje sea tan satisfactorio como tu destino en el aeropuerto del sur de Texas de los Dallas Cowboys. Aeropuerto Internacional de McAllen, above, beyond, en McAllenAirport.com. Para dar inicio a la temporada 2024 de la NFL, Boss se asoció con los Cowboys y Micah Parsons para el lanzamiento de una colección de ropa icónica. La colección de Boss y Cowboys une al fútbol americano y a la moda, reflejando lo que realmente significa ser un boss. Llegando justo a tiempo para el comienzo de la temporada, estas prendas únicas de la nueva colección de Boss y Cowboys ofrecen a los aficionados del deporte y verdaderos bosses la oportunidad de mostrar la pasión por su equipo con estilo. Adquiérelas hoy en nflshop.com, nflshop.com/HugoBoss, hugoboss.com y en las tiendas Boss. #BeYourOwnBoss. Cuando los antojos te llaman,
Wingstop te lo lleva. Porque no hay nada mejor que nuestras alitas con hasta 11 sabores para hacerte agua a la boca y llenarte el alma. Pídelas sin hueso. Pide las clásicas. Con lemon pepper o spicy Korean Q. Las pidas como las pidas, siempre te quedarás satisfecho. Ve a wingstop.com ahora y te lo llevaremos justo hasta tu puerta. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. Amigos, recordamos que este podcast traído a usted por Ford, recuerde, desde el lugar de los hechos, The Star en Frisco, es traído por su agencia Ford más cercana. Vaya y compruebe por qué Ford es lo mejor de Texas. Agencias a la vuelta de la esquina, vaya y compruebe por qué Ford es el auto, camioneta, SUV oficial de tus Dallas Cowboys. Y ahora queda con ustedes la bella Ámbar García, titular de SomosCowboys.com. ¡Ey! Ese es tu cue. Ajá. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Ok. Ahora empezamos, pues, la segunda ronda. Los Cowboys reclutaron a una ala defensiva de Boston College, Donovan Ezeiraku, creo. Ahí, close enough. Pero regreso, yo creo que los Cowboys realmente se apoyaron mucho en lo que ellos tenían preparado dentro de su board, de que los jugadores que ellos calificaban tenían mejor calificación y cómo lo tenían listados. Lo que sí voy a decir es que a la defensiva para la segunda ronda sí me llamó la atención, no era algo que yo personalmente lo esperaba como un pick y selección, pero es un jugador que tuvo mucha producción en la universidad, logró... Creo que en total fueron como 30 capturas. 28 y media. Por ahí, casi 30 capturas en su carrera, donde muestra que tiene la capacidad de presionar al mariscal de campo, y se hablaba mucho de traer a alguien que realmente sepa presionar y que pueda presionar para ponerlo junto a Micah Parsons y ver ese tipo de dúo. ¿Cómo viste este tipo de jugador y esta selección que hicieron los Cowboys en la segunda ronda? Pues obviamente este jugador llena el ojo de los Cowboys por ser la segunda selección de la segunda ronda en un momento bastante clave de lo que es cualquier draft, que es el comienzo y la mitad de la segunda ronda, donde ya ves que ciertos jugadores ya no están en la tabla, pero hay un sinnúmero de jugadores que están dentro de la tabla y puedes tener todavía ese momento de necesidad o atleta. Atleta o necesidad. En este caso, para mi gusto, y lo habíamos comentado Carlos Nava y yo fuera de micrófono, se fueron por el jugador ahora sí que más dotado, porque este jugador, Donovan Ezeiraku, viene de Boston College, que es una universidad que quizá no es un Notre Dame o Miami o USC o Ohio State, pero no deja de ser una universidad que juega muy competitivo con universidades de alto octanaje. Entonces, es un jugador de experiencia. Ahora, 16 y medio capturas también te toma la atención. Pero lo que yo veo de este jugador, y claro, estoy acá tirando los dados y pues me vale. Ok, ahí va. Siento que este jugador puede tener el perfil de un Micah Parsons. Ahora, ¿puede ser tan bueno como Micah Parsons? Vamos a ver. Pero lo que sí tiene el perfil de poder moverlo en diferentes lugares de la línea defensiva, porque sí fue a la defensiva en Boston College, pero su tamaño es tal donde él pudiera, en los viejos días, Carlos, ¿te acuerdas cuando llegó Bill Parcells? Luis, también tú te acuerdas cuando hizo Greg Ellis, lo hizo de liniero defensivo a apoyador, y Greg Ellis no le gustó porque estaban manejando ahora una 3-4. Bueno, este jugador siento que puede ser ese tipo de arma secreta al momento de meterlo y dentro de las rotaciones. Entonces, si ese es el plan, creo que es un muy buen plan. Pero si este jugador lo ven como un DeMarcus Lawrence, que va a tomar el lugar de DeMarcus Lawrence, que va a llenar los zapatos de DeMarcus Lawrence, no creo que ese sea el caso. Creo que este es un jugador especialista que lo van a utilizar de esa manera. Y yo creo que fue una muy buena selección, porque viniendo del colegio de Boston y ser nombrado All-American unánime, o sea, todos votaron por él para All-American unánime. 16 y media capturas en su último año, 28 y media en total, porque realmente fue titular como 2 años y medio, ¿no? Como sucede generalmente en las universidades. La última vez que el colegio de Boston había tenido un All-American consenso
había sido un tipo que jugó más o menos fútbol americano y se llamaba Luke Kuechly, de las Panteras de Carolina. O sea, estamos hablando de que en la conferencia donde juega el Colegio de Boston, que es el ACC, juega contra Miami. A Cam Ward lo capturó 4 veces, por cierto, al quarterback en primera ronda. ¿Y por qué pongo el símil de ser All-American? Porque una cosa es ser All-Conference, cuando en tu región, en tu conferencia, eres el mejor, a cuando tuviste que estar mejor calificado que un tipo de Alabama, de Georgia, del ACC, del Pac-12, del Big Ten, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en el país te consideraron que eras mejor que esos tipos, y sí creo que a Dallas le hace mucha falta alguien que, bueno, no mucha, porque fueron los terceros mejores para capturar quarterback la temporada pasada, pero por momentos alguien que con velocidad trate de llegarle al quarterback. Más allá de que vaya a tratar de competir con Sam Williams, o trajeron a Ryan Fowler y le dieron buen dinero. Ryan Fowler tuvo 10 capturas y media, si mal no recuerdo, la temporada pasada. Traer a alguien que pueda meter ese cambio de ritmo en situaciones de pase e irlo llevando poco a poco, creo que no fue una mala idea. Yo de acuerdo con Carlos, para tomar un ejemplo de lo que dice Carlos, pienso que es la diferencia entre el Pro Bowl y el All Pro, ¿no? A veces es muchísimo más prestigioso el hecho de que tus mismos compañeros te escojan para un equipo que pues diferentes combinaciones de personas lleven a cabo una votación. Cuando los que juegan y están en las trincheras contigo te escogen como de los mejores, para tomar un ejemplo de lo que dice Carlos. No solamente eso, Carlos, Víctor Ámbar fue el jugador defensivo del ACC del año pasado. Para muchos reclutadores, para muchos visores, scouts en la NFL, el mejor ala defensiva que salió de este draft. ¿Por qué se llegó a ser considerado hasta el número 44? No lo sabemos. Tenemos que considerar las necesidades en otras posiciones de los demás equipos para que haya caído. El caso es que los Vaqueros lograron obtener lo que es para muchos el mejor ala defensiva de este draft. A lo que dice Víctor, es casi una copia al carbón de Micah Parsons. DeMarcus Lawrence era un poco más alto, en mi opinión, cuando tú ya los ves. Por eso, hasta cierto punto, pienso que son jugadores diferentes. Va a tener la oportunidad de atacar al mariscal de campo, pero de una forma diferente, no como lo hacía DeMarcus Lawrence, sino que como lo hace precisamente Micah Parsons, con esa explosividad. Tal vez no tiene la experiencia, pero tiene el mismo tamaño. En general, para mí que escogieron al mejor jugador que podían haber escogido en la posición 44, y sobre todo pues porque ya no estaban los receptores abiertos que en realidad hubiesen valido la pena en esas instancias escoger, en mi opinión, para los. Y Brian Schottenheimer, cuando le preguntaron ¿y por qué él y no un receptor? Que dijo, si evaluamos lo que vale un receptor abierto de los que quedan en segunda ronda, prefiero los míos. Dice, los califico por encima de los que están disponibles. O sea, por encima de Matthew Golden. No, de la segunda ronda. Dijo, a partir de la segunda ronda, ¿por qué no trajiste hoy en segunda y tercera ronda a un receptor? Porque los que tenemos en casa valen más que los que estaban en el mercado en ese momento. Además de que eso no lo dijo, pero seguramente, pues ya tener 2-3 años en la NFL, enseñándoles a leer video y demás, él consideró que era mejor tener a Jonathan Mingo, a Jalen Tolbert como receptor 2, que ir por algún receptor, ¿no? El de Iowa State, por ejemplo, que ahí quedaba. Él cree que ahorita Jalen Tolbert y Jonathan Mingo son mejores que estos muchachos que aún estaban disponibles, por la poca profundidad, si se le puede llamar así con todo respeto, a este draft en cuanto a receptor se refiere. Que podríamos decir Mingo es la cuarta ronda, ¿no? De este. Pues sí. Pues sí, usaron esa selección. Tienen calificado como segunda, por cierto. Bueno, otro jugador que cayó fue Shavon Rebel Jr., que es un esquinero de East Carolina. Y esta podría ser la selección con mayor valor para los Cowboys, porque es un jugador que muchos lo calificaban entre los top, pero cae por el hecho de que viene saliendo de una lesión en el ligamento cruzado anterior, pero fue la cirugía la tuvo con el doctor que tienen los Cowboys, Dan Cooper, y hay confían en su evaluación, confían en sus manos médicas cuando hace ese tipo de procedimientos y tiene muy, muy buena reputación. Entonces, pues dicen y se creen que va a estar listo para ya sea el campamento de entrenamiento o por lo menos el inicio de la temporada. Pero, nuevamente, es un jugador que viene de una lesión significativa, pero aparte de eso, estaba calificado entre los mejores, si no es que el mejor esquinero del draft. Cuando comenzó la temporada, una ventaja que tiene esta lesión, se le puede llamar así, es que fue en septiembre.
O sea, ha pasado, Jugó va a 3 pasar, juegos, ¿no? 3. sí, va a pasar un año para cuando empiece esta temporada de la Sí. NFL. Yo creo que fue el volado que echaron los Cowboys este año, confiando en la información por dentro que tienen del doctor Cooper. Ahora, él pudo haber venido a la NFL hace un año, o sea, él ya era elegible y decidió completar su elegibilidad porque seguramente el Neil le estaba dando buen billete y ahora qué bueno que por lo menos se los motiva a acabar la escuela. Y pues sí, si les funciona, los Cowboys se van a haber sacado la lotería con él. Pero, pues siempre hay el pero, ojalá realmente quede, ya no digamos de la lesión, porque una cosa es tener la lesión y otra cosa lo que traes Claro. acá y demás, que quede en el nivel en que él estaba cuando era considerado un jugador de primera ronda. Y al momento de ver el historial de los Cowboys de hacer rehabilitaciones con jugadores, vamos al caso de Jordan Lewis. Jordan Lewis estuvo lesionado, la lesión fue seria. Liz Frank. De Jordan Lewis, pero poco a poco lo fueron llevando y Jordan Lewis jugó a un nivel de Pro Bowl. Estamos de acuerdo, ¿no? Y ahora pues está con Jacksonville. Entonces, la verdad, el equipo de los Cowboys no le teme a traer a un jugador que trae alguna lesión, algún problema para rehabilitarlo, porque lo que han visto en video de este muchacho antes de lesionarse, pues vale oro puro. Porque sí es un gran jugador, perdón. De que recibió la mejor atención médica que puede recibir el muchacho, lo es con el Dr. Cooper, no solamente el Dr. Cooper, sino en toda su práctica de ortopedia. Yo soy uno de los pacientes fieles del Dr. Cooper. ¿Y así te dejó? No. Gracias a él, me levanto en la mañana, truena todo, pero me levanto en la mañana, así que... ¿Sabes por qué te duele y qué te duele? Ahora sí. Lo tienes definido. Y de acuerdo a lo que dice Carlos, ¿no? Aquí apostaron los Vaqueros y si les funciona, lo que se van a llevar. El tipo es un gigante para la posición de esquinero, medir más de 6 pies 6'4". y pesar casi 200 libras, eres un monstruo, pero más que todo lo apuestan porque está la incógnita de Diggs, no sabes qué va a suceder con esa situación. Lo que mencionas de Jordan Lewis, está la partida de Jordan Lewis, tenían que escoger, eran en la posición de las que tenían que llenar los huecos, y no sé, el señor Jones pues siempre ha sido alguien que le gusta arriesgar, ¿no? Alguien que le gusta apostar, alguien que sale en busca, ¿no? De esos Normalmente en la segunda ronda, esta vez esperaron negros, a la ¿no? tercera. Pero también Jerry Jones, fíjate, O sea, el Wildcat, ¿no? Ese... Pero ahondando en lo que estás diciendo, y te lo regreso, es el hecho de que Jerry Jones le gusta darle la oportunidad a jugadores de demostrar que con la infraestructura que existe con los Cowboys pueden volver a ese nivel. Sí. Les pagan la mitad del salario porque les dice estás con los Cowboys, pero bueno, pero sí pienso les da la oportunidad. Pero con esta situación, si les funciona, es un jugador, gran jugador, pienso yo. Bueno, Jalen Smith le debe $50 millones al doctor, ¿no? Llegó con una pierna destrozada y aquí le tuvieron la paciencia un año completo de no jugar. Estamos hablando de que Level se supondría que para septiembre estaría listo. Te digo, quizá las únicas dos diferencias es ver cómo regresa de la lesión en cuanto a fútbol americano se refiere, sí, pero, porque ahorita ya corre en línea recta y corre para adelante y para atrás, pero que todavía no tiene cortes. Tú estabas en vivo, creo, Carlos, cuando le partieron la rodilla a la mitad, ¿no? A Jalen Smith en ese estadio Notre Dame, ¿no? No estamos hablando del mismo tipo de lesión, ¿no? De esta situación. No, es menos grave. Recordemos, ¿no? Lo de Jalen Smith, le deshicieron la rodilla, pues básicamente. No se sabía si iba a volver a jugar fútbol. No sentía el pie. Correr bien el resto de tenía pie fantasma, o sea, no sabía que su pie estaba ahí. Y ahora le va a quedar más cerca el doctor, ¿no? Las citas médicas le van a quedar más cerca. Una eminencia el Dr. Cooper. Vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuamos hablando sobre el resto de las selecciones de los Dallas Cowboys de este draft 2025. Cowboys Fútbol y Miller Lite, el dúo que le da sabor a los momentos más memorables de fútbol, como el primer brisket de la temporada o ese sorbo antes del kickoff, como los rituales de cada domingo por la tarde, como gozar el tailgate antes del partido o incluso como ese abrazo de reencuentro afuera del estadio. Hay momentos que tienen un sabor inolvidable. Cowboys Football sabe a Miller Time. Tailgate responsablemente. 2023 Miller Brewing Company, Fort Worth, Texas. Fanáticos Cowboys, Blockchain.com es de las maneras más confiables para comprar, vender e intercambiar cripto. Ya sea estés fuera o te quedas en casa, Blockchain.com está al alcance de tu mano. Ten el poder de cripto en tu bolsillo. Así, sin importar dónde estés, podrás operar y construir un portafolio cripto a tu medida. Para los profesionales cripto, novatos y todos aquellos en medio, Blockchain.com facilita el ser dueño de un pedazo del futuro.
Blockchain.com, confiado por millones, confiado por el equipo de América. Aficionados Cowboys, llegó la hora para el día del juego. Wrangler, el jean oficial de los Dallas Cowboys, ofrece un 20% de descuento en todos los jeans durante Wrangler Wednesdays esta temporada. Vaya a su tienda Cavenders más cercana y equípese para la temporada Cowboys. Obtenga un 20% de descuento cada miércoles del 6 de septiembre al 3 de enero. Oferta válida en todas las tiendas en Oklahoma y Texas, exceptuando el área de Houston. Wrangler, el jean oficial de los Dallas Cowboys. Adquiérelos en Cavenders. ¡Viva Cowboys! ¿Qué tal esos Cowboys o qué tal esos Tyson Cowboys Nuggets? Mientras alentamos a las estrellas en el terreno de juego, nos alegra que tenemos estrellas en nuestro plato, gracias a los Cowboys Nuggets de Tyson en forma de estrella. Eso junto con toda la línea de productos Tyson Foods que hacen del día de juego algo especial. Anota unos deliciosos Tyson Cowboys Nuggets y sé una estrella del día de juego, así como nuestros Cowboys. Mientras disfrutas de las estrellas dentro y fuera del plato, recuerda, tailgates y día de juego siempre han sido Tyson. Bienvenidos al tercer segmento presentado por Miller Lite, la cerveza oficial de los Dallas Cowboys. Ok, nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 picks todavía. Fueron 9. Sí. Bueno, Jaden Blue, corredor de Texas. Esta selección es un tipo que no era el titular dentro de la Universidad de Texas, pero un jugador que a muchos les gusta, quizás también por el área en la que estamos, de que es talento, entre comillas, local, pues de Texas. Un corredor sumamente rápido, tiene mucha explosividad, puede atrapar balones, o sea, pases, puede correr y todo. La única cosa que sí se le ha detallado mucho es de que suele de vez en cuando dejar caer el balón. Se le sale de las manos y eso obviamente puede ser un gran problema. Entonces, Víctor, empiezo contigo. Dime tu opinión sobre esta selección. Bueno, siento que Jaden Blue es un jugador que ha sabido estar en la banca, entrar en rotaciones, ha sabido ahora sí ser parte de un establo de corredores y esto pues lo tiene con un historial donde él puede contribuir. Ahora, Jaden Blue dentro del establo de corredores que ahora tiene el equipo de los Cowboys con un par de agentes libres, Malik Davis, en fin, gracias. De pronto se ve en una situación donde pudiera ser, de hecho, el segundo o el tercer receptor abierto jugando en equipos especiales, y lo único que yo veo de este jugador que pues le falta un poco es tamaño para ser un bloqueador al momento de proteger a su mariscal de campo en jugadores de play action, en jugadas de atracción, en fin. Creo que esa es pero si estás viendo a un jugador que sale en la quinta ronda, que fue ahora sí que un jugador de rotación en sus épocas colegiales, lo interesante de este jugador es que esa misma disciplina que tiene, creo que dentro de lo que cabe, sin conocerlo, sin haber visto ninguna entrevista ni nada, siento que es un jugador que trae una muy positiva actitud a la situación de llegar a los Dallas Cowboys, de jugar con UT, de pronto estar con los Cowboys. Creo que es una muy buena selección en cuanto a decidir que es un jugador con ciertas limitantes, pero dentro de las limitantes, la fortaleza que tiene este jugador dentro de su arsenal es precisamente lo que necesita el equipo de los Cowboys, no como titular, pero sí como un jugador rotacional. Yo pienso que un buen jugador que sabe lo que es ser un corredor de alta calidad. Él vio a Bijan Robinson y vio a Jonathan Brooks básicamente enfrente de él en la misma universidad convertirse en jugadores profesionales. Lo que dice Ámbar es una gran preocupación. Tira la pelota cada vez que se la dan. Cada 25 ocasiones que dan la pelota tiene un fumble. Es algo que realmente tienen que resolver. ¿Cómo se llamaba la película aquella? No me acuerdo que el corredor tiraba mucho la pelota y se la dieron a dormir con ella. No, se la dieron tenía que andar caminando por la escuela con la pelota cargada y cualquier persona le podía Friday Night Lights. No me acuerdo si era esa Friday Night Lights. Program o una de esas, pero sí tira mucho el balón. Lo positivo es que pues es el mejor corredor receptor saliendo del backfield. Es alguien que tuvo 6 recepciones de anotación en la campaña, alguien que sabe cómo desmarcarse, ¿no? Y cómo estar en el espacio abierto. Si algún tachón por ahí encuentras es que es bajito, 5 pies, 9 pulgadas.
pero pues la velocidad, ¿no? Es lo que le ayuda muchísimo. En 190 libras correr 4.3, las 40 yardas en el combine, es una velocidad impresionante. Entonces, si los Vaqueros encuentran la forma con esta ofensiva de Schottenheimer de ponerlo en la banda, en el espacio abierto, saliendo del backfield, ponerle el pase, es alguien que puede ser muy explosivo, sin lugar a duda, un arma que podría representar cosas positivas para Dak Prescott. No, y además también por dentro, si le abren el hueco y logra pasar la primera línea, lo vi en vivo y a todo color contra Clemson, tuvo 2 escapadas de más de 60 yardas y Clemson tiene una defensiva de miedo. Es decir, no nada más es que lo pongas en campo abierto, es que con que pase la primera línea, pues a ver quién lo alcanza. Y en campo abierto el tipo se corta. A Ohio State también por pase le anotó. Algunos lo han querido comparar con Pollard. Cuando llegó aquí Tony Pollard, que era una cuarta ronda, él fue quinta porque había más corredores en este draft. Y no dicen que en el draft del año pasado dicen que él podía haber salido hasta la tercera, en la tercera ronda muy probablemente. Así que yo creo que fue una buena decisión porque sí creo, sin saber cómo anda Javon Williams, porque nunca lo he visto, pero que necesitaban a alguien explosivo para ciertos momentos. El más preocupado con esta selección es Deuce Vaughn. Deuce Vaughn. Y a lo que dice Carlos, fue el mejor jugador de fútbol americano de todo el país, el que tuvo la mayor cantidad de yardas después del primer contacto. Entonces ahí lo dice todo, ¿no? Lo que dice Carlos. Cuando no soltaba el balón. Cuando no soltaba. Y no, lo bueno es que aquí 25 acarreos los va a tener en 2 partidos. O sea, no en el mismo. Bueno, a ver si logramos hablar sobre el resto. Acá, el muchacho. Shamar James en la 5ª ronda, linebacker de Florida. ¿Qué opinan sobre este jugador? Me gusta la idea de tener competencia en el campamento, ¿eh? No, y yo creo que ya para 5ª ronda está bien. Un muchacho que fue All Freshman en 2022, 2023 le lastimaron una rodilla, 2024 vuelve, hace tan buen trabajo que es el capitán de la Universidad de Florida, no precisamente sus mejores años la universidad. Es un tipo que se puede mover rápido en campo abierto y no en línea recta. Es una extraña combinación. Fue el linebacker más lento en las 40 yardas de los primeros, de los top 10, pero fue el más rápido de todos con conos, driblando gente, como quien dice, cubriendo. Dicen que es muy bueno cubriendo pase. Si algo le achacan y que por eso cayó hasta la 5ª ronda, es que tuvo 19 tacleos que falló cuando era 1 contra 1, ¿no? Entonces, yo también creo que les hace falta, que les falta profundidad en esa posición, que es un joven que va a competir por quedarse en el roster activo del día de juego. O sea, hay la posibilidad de que no termine en el equipo. O que vaya al equipo de prácticas. Okay, perdón, Luis. Yo de acuerdo, yo pienso que el ROI, Return on Investment, es muy alto para este jugador. Businessman. Presumiendo el hombre de negocios. Tiene solamente 20 años. 20 años tiene este muchacho. 20. Sumamente joven. Alguien en el que pueden realmente apostar. Un proyecto hasta cierto punto, o sea, alguien que le pueden dar la oportunidad. Y como dice, ¿no? Ya entrando a estas rondas, pues ya empiezas a preocuparte cuando llegas al training camp. No sabes si lo vas a terminar o si te vas a ir antes. Ya entrando. Esta ronda, por lo menos, ¿todavía? El equipo de práctica saben que van a tener. Okay. Y que en la lista de waivers alguien puede jalarlo cuando llegue el corte. No, y este jugador seguramente lo están viendo como un jugador de equipos especiales. Porque cada apoyador que llega a un equipo después de la 3ª ronda, lo están viendo como jugador de equipos especiales, como apoyador. Vamos, voy a juntar el resto de los jugadores que quedan y que ustedes elijan cada uno para dar su opinión de un jugador. Tenemos a Yanni Cornelius de la 6ª ronda, es un liniero ofensivo de Oregon. También ¿cómo es que le dicen? Toya. Tackle defensivo de UCLA, ese fue en la 7ª ronda. También los otros 2 en la 7ª ronda fue Phil Maffa, corredor de Clemson, y Tommy Akinbesore, algo así, también tackle defensivo de Maryland. Escojan un jugador del que quieran opinar. Este corredor, Phil Maffa, yo lo vi un poco el del año pasado, básicamente todo lo opuesto a Blue, ¿no? O sea, tú tienes la velocidad, chaparrito y todo eso, y este Phil Maffa sí es básicamente un mastodonte, creo que pesa como 240, 50 libras, básicamente va a ser ese tipo de jugador que te puede conseguir corto yardaje, ¿no? Si es necesario, básicamente. Fíjate, yo me voy con Jay
Toia, porque es un verdadero monstruo. Es un jugador que el equipo de los Cowboys ha buscado llenar ese espacio como el guardia nariz por ya varias temporadas. Simplemente no han encontrado el jugador que pueda producir. Mazi Smith tendrá otra oportunidad más, pero a mí se me hace que este jugador de UCLA, Toia, pues pudiera ser parte de esta resolución de poder decir, tenemos a alguien en el centro de nuestra línea defensiva que los puede detener. Ahora sí ya, porque esto de que les corran hasta por debajo de la lengua, ya está harto el equipo de los Cowboys de eso. Entonces siento que este jugador tienen esperanzas que aun cuando sea una selección de las rondas finales del draft, todavía pueda producir. Mucho depende de su participación dentro del campamento en Oxnard y los campamentos aquí en The Star antes de partir para allá. Bueno, pues ya por default, Akin Besote, ¿está bien pronunciado? Akin Besote. El del besote. Bueno, ¿Dónde el besote? Pues es una manera también de meterle profundidad Luis, a la... ponte serio, por favor. It's not that funny. Haré como que no. Mira, anda llorando, se pusiste rojo como un que no tomate. entendí. Pero bueno, es otro muchacho que viene a dar profundidad a la línea defensiva, a competir por un puesto el día de juego y si no a seguirse desarrollando en el equipo de prácticas. Y es otro muchacho de los que decían que traen esa energía, agresividad y tacleo que creen que le ha hecho falta a este equipo, sobre todo contra la carrera los últimos años. No, pero te dio un ataque, fue. Que le dio un ataque de risa, fue. Esos requerimientos, lo que está pidiendo Carlos, pues no. O sea, no tiene que ver con el apellido. Oye, de nueva cuenta, que no entendí. ¿Qué? Oye. No nos vayan a Akin Besote. Bueno, y ya para concluir, entonces menciono a Johnny Cornelius, el liniero ofensivo de Oregon, que también ya en estas rondas, en esas últimas rondas, ahí es donde los Cowboys pueden realmente, no sabes quién va a funcionar o quién no al final. Tú estás tratando de añadir profundidad y con la esperanza de que uno de estos jugadores realmente pueda servir para algo y tener la suerte de que se puedan quedar aquí en el equipo de alguna manera u otra, pero puede competir en varios puestos de la línea ofensiva, tiene la versatilidad, la flexibilidad, tanto en la posición de guardia como la de centro. Entonces es un jugador que tendrá las oportunidades de tratar de mostrar dónde puede encajar y crear profundidad en ambas posiciones, que siempre es importante si quieres un jugador que sea nato en una posición específica, pero a la vez otros jugadores que puedan ser versátil y tengan la flexibilidad. Oye, y con él terminaría esa generación de los tackles grandotes que trajeron en los drafts del coach McCarthy, de Josh Ball, Valesco. Sí. Los gigantes, los gigantes. Los gigantes son esos, porque en realidad pues decían que en la NFL, si al tercer año no estás en la rotación habitual de juego, habría que buscar otras opciones, ¿no? Uh-huh. O que la vida útil de un jugador en la NFL no llega a 4 temporadas, porque en realidad a George Ball, que desde hace un año salió, después lo regresaron al equipo de prácticas, llegó a Valesco, pues nunca han producido, porque entre lesiones y que supongo no dan el nivel de juego, pues yo creo que con esto, esta nueva generación de gente que viene, más lo que firmaron como novatos sin draft, pues yo creo que ya tendrán que preocuparse por su empleo. No, y lo interesante es cuando llega el último corte y cuáles son los jugadores que llegaron esta temporada que se quedaron, ya sea como selecciones o como agentes libres, y cuáles son los jugadores que han estado 2-3 años en el equipo, ya sea en el squad de práctica o sentados en la banca, que ya no van a estar con el equipo. Y esa rotación es lo que estamos viendo y ese es el drama de cada campamento. Chuma Edoga firmó, ¿no? Con Jacksonville y a los otros dos. Tiempo. Yo creo que ahorita el tercer tackle, sinceramente, de lo que hay en el roster es a Sim Richards. Probablemente, ¿no? El tercero, porque Chuma ya se fue y alguno de estos muchachos, no creo que todavía, y ya no voy a decir, no, es el otro, el ofensivo, pero yo no creo que todavía estén para competir por un puesto con Asim Richards o con Tyler Guyton, uno de ellos. Pero sí para empezarlos a desarrollar para ver si el próximo año están listos para competir, aunque sea por irse a equipar el día del partido. Bueno, y este fin de semana inicia el mini campamento de novatos. Ya ellos estarán aquí en el edificio y se podrán en acción, donde podremos verlo. Obviamente son entrenamientos así bien ligeros, livianos. Más que bien es verlos en persona, cómo se ven. En ya licra, ¿no? Sí.
Bueno, yo no me ando fijando en eso. No, pero... pues ¿quién dijo el pijama Olympics o cómo le llaman al Combine? Que algo así, ¿no? ¿Quién dijo? Parcells dijo Algo eso. así, ¿no? De pijama Olympics. Cuando empezó eso de que, hey, no se pueden pegar. Bueno, eso viene y también el próximo programa, la tarea para la semana que viene. Ajá, le voy a poner tarea. Vamos a hablar un poco de esos novatos que no fueron reclutados y que firmaron aquí con el equipo. Sabemos por el historial de los Cowboys que uno tiene que prestar atención a eso porque han encontrado éxito a veces dentro de esos jugadores que no fueron reclutados, así que vale la pena hablar y comentar al respecto del tipo de jugadores y las posiciones que los Cowboys reforzaron a través de esa agencia libre. Y ya con eso concluimos el programa de hoy. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Luis, Gracias, Carlos, y a ustedes. Nos vemos hasta la próxima aquí en Somos Cowboys Radio, presentado por Ford. Esto ha sido una producción de DallasCowboys.com y del Dallas Cowboys Football Club.